Listo, y ahora estamos transmitiendo por Facebook también. Para toda la gente que nos sigue a través de Facebook, con toda confianza, pueda también mirarnos ahí. Ideal si se conectan al Zoom para que de esa manera podamos tener todas las preguntas y respuestas aquí en este lugar, y todos los que estemos conectados en esta plataforma podamos ir leyendo y viendo sus preguntas. Bueno, y ahora sí, ya son más de las 12:10, vamos a empezar. Primero que nada, muchas gracias, Dani, por supuesto, por estar aquí. Muchas gracias también a todos los que están conectados en esta oportunidad. Vemos que hay varios que han estado en ocasiones anteriores, muchos nuevos también. Bueno, para los que no saben y es primera vez que se conectan, nosotros todos los martes y todos los jueves estamos haciendo webinars a través de Zoom, todo el equipo aquí de Vitex Chile preparando distintos webinars para que la gente siga aprendiendo, siga educándose, siga conociendo gente, por ejemplo, Dani en esta oportunidad. Así es que están todos invitados a conectarse los martes y los jueves a la misma hora, a las 12. Tendremos distintas novedades y también se vienen muchos speakers muy entretenidos con temas bien interesantes. Vamos a ir divulgando la información todos estos días. Al final de este webinar vamos a tener, igual que siempre, igual que los anteriores, vamos a tener concursos, vamos a hacer unas preguntitas que van a ir respondiéndose en el fondo a medida que va surgiendo este webinar. Dani nos va a contar ahí tips y cosas, entonces la idea es que estén todos atentos para poder responder estas preguntas al final, y se van a poder ganar becas para el Inmerse, que para los que no saben, el Inmerse es un curso que se hace de manera online, donde enseñan de Vitex. La idea es que la gente pueda convertirse en un experto de lo que es Vitex y un ninja dentro de nuestro ecosistema. De dos maneras. O sea, hay dos tipos de cursos. Uno es especialista en lo que es más el back, es decir, el uso de la plataforma misma, el uso de Vitex, enfocado a los e-commerce managers o a las personas que manejan el uso de la plataforma en el día a día. Y el otro es enfoque a front, o sea, más que nada el uso del CMS, el tema de las APIs, de cómo se lleva todo tu back al final a lo bonito que es el front y el cliente final. Son dos becas, son dos cursos distintos que tienen en este curso del Inmerse. Pueden ver más información en inmerse.com con C, y ahí aparecen todas las descripciones y de qué se tratan los cursos. Vamos a regalar 3 becas al final de esto para los ganadores del concurso, al igual que en todas las ediciones anteriores. Bueno, como más o menos expliqué, pero vemos que hay gente nueva. Hay 3 funciones de Zoom que la idea es que vayan usando durante el webinar. Uno es el chat, para que porfa todos le puedan poner la opción de enviar mensajes para panelistas y participantes, así todos podemos ver los mensajes. El otro es preguntas y respuestas, para que vayan preguntando todo lo que quieran a medida que va surgiendo el webinar, y probablemente Dani al final vaya respondiendo, nosotros se las vamos a ir leyendo. Y el otro es levantar la mano. Ese es el mejor de todo, ojalá lo puedan usar con toda confianza, donde ustedes aprieten levantar la mano y me va a avisar a mí, y yo les voy a dar acceso para que puedan abrir su micrófono y puedan preguntar o comentar lo que quieran a Dani, para que ella también pueda ir respondiendo, nosotros también, por supuesto. Por si acaso, todo esto queda grabado y será enviado a ustedes cuando termine el webinar durante el día, a los que se pudieron conectar y a los que no, y que están inscritos de todas maneras también. ¿Qué más? No sé si me falta algo. Dani Díaz. No, dijiste todo. ¿Todo bien? Qué bueno. Todo bien. Bien, me parece. Este jueves, perdón, este martes también tendremos un webinar. Dani, si me puedes ayudar con eso. ¿Tienes la gráfica por ahí? Sí, la Dani Jurado la tiene. Ahí está. Aquí está. Buena, Dani, gracias. El rol del e-commerce en tiempos de crisis. Vamos a hablar en esta oportunidad con Mario Miranda, quien es el CEO de Ecomsur, una agencia experta en Vitex que tiene presencia en Chile y también en otros países, donde está creciendo pero a paso agigantado. Ecomsur es la agencia más grande que tiene más clientes acá
en Chile con Vitex, así es que es un gran partner de nosotros y va a aportarnos en esta oportunidad Mario Miranda, quien sabe mucho de todo el tema. Bien entretenido para que también puedan conectarse. ¿Ya? Y eso, bueno, Dani Jurado, nuevamente muchas gracias ahora sí por estar acá. Te pasaste por apoyarme en esta oportunidad. Por favor, ahí presenta, saluda a tu público. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Para mí es un placer hablar con Chile. Hace algunos años en Vitex tuve la oportunidad de trabajar con el mercado chileno, entonces imagino que conozco a algunos de los que deben estar conectados. Y un placer divertirlos también un poquito con esa travesía que pasé. Entonces, adelante con las preguntas. Bueno, no, para nosotros sí que es un honor y un gusto tener aquí a esta gran profesional y una persona como tú, que lleva ¿cuánto? ¿Ya unos 4 o 5 años en Vitex? Yo estoy en Vitex hace 5 años. Yo comencé en el área partner, hacía pues todo el trabajo de certificación, etcétera, de los partners para América Latina. Por eso trabajaba con Chile, entre otras cosas. Después asumí como directora de ventas en Brasil. Entonces me encargaba de cierre de negociaciones con clientes enterprise. Y hace más de un año, ya hace 1 año y 2 meses, estoy en Italia como country manager de la empresa en Italia. Qué buena. Y cuéntanos un poquito cómo llevó esto de que una colombiana se fue a Brasil, fue ahora más encima está a cargo de todo lo que es Vitex en Italia. ¿Cómo surgió? Bueno, yo creo mucho en el destino, la verdad, porque nunca tuve planeado como tal trabajar con e-commerce directamente, pero por cosas de la vida acabé llegando a Vitex y soy muy agradecida por ello. No tuvo nada que ver, digamos, mi venida a Brasil con el tema de Vitex. Yo ya estaba en Brasil, me vine a estudiar, a terminar mi carrera aquí por una beca que me gané en la universidad y en el medio del camino conocí la empresa, ya estaba trabajando con tecnología en otra empresa brasilera y fue así que terminé trabajando en Vitex. Y el tema Italia, en realidad no tengo un nexo, tampoco puedo decir que es que hablaba italiano o algo así para que la empresa me hubiese escogido. Creo que fue un tema mucho más de estrategia, por el tema de que Italia es un país muy latino, entonces al final en temas de e-commerce tenemos algunas similitudes con América Latina. Y pues el tema obviamente de que quería un reto profesional y la empresa me ofreció esta oportunidad y como decía, hace ya 1 año y 2 meses que estoy en Italia. Bueno, y apenas te ofrecieron esto, pusiste ahí a aprender italiano rápidamente y por lo que sé ya estás experta. Sí, bueno, afortunadamente tengo una cierta facilidad con el tema de idiomas y me gusta, entonces más o menos en 3 meses ya empecé haciendo reuniones en inglés, obviamente al inicio, pero poco a poco y hoy ya me siento muy tranquila con el tema del italiano. Qué buena, bien, me alegro. Oye, y cuéntanos ya llevando un poquito más el tema, el tema del coronavirus. Tu historia, cuéntanos un poquito la historia personal tuya relacionada al tema del coronavirus. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué aprendizaje lograste rescatar de todo este tiempo ya respecto a eso? Bueno, es una historia larga que voy a resumir, pero básicamente fue de la nada, o sea, eso es lo que les puedo decir. Nosotros estábamos en Milán, yo vivo en Milán con mi marido y nada, estábamos viviendo la vida normalmente, sí, se escuchaba el tema del coronavirus, pero en China era un tema que todo el mundo veía como muy distante, digamos, a la realidad italiana. Todo pasó un fin de semana, salimos a comer, fuimos a cine, salimos de cine y parecía que estábamos en un otro lugar. O sea, cuando salimos de cine, todo el mundo en las calles con máscaras, con tapabocas, con guantes, con bufandas, tapándose la nariz, la boca y nosotros, ¿pero qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuvimos adentro? O sea, no entendíamos en realidad qué había pasado en esas 2 horas. Y pues en realidad lo que pasó es que empezaron a estallar los casos, empezaron a publicar también las noticias, el tema de que en Italia ya había un caso, ya habían muchos casos de contagio, etcétera. Y a partir de ese día, que fue un sábado que obviamente nunca olvidaré, todo cambió. Porque ya el día siguiente encontrar gel antibacterial, máscaras era imposible, imposible. Nosotros fuimos a más de 6 farmacias, era todo agotado, intentábamos por internet y Amazon, que obviamente pues es El Salvador en esos momentos, me cobraba 20 euros solo por el envío, más las máscaras que costaban otros 25 euros y me llegaban en 15 días. No, pues ya en 15 días, ¿para qué? Entonces todo pasó muy rápido, muy rápido. Como todo, como gran parte del mundo, el tema fue que subestimamos el asunto.
Y al inicio nadie creía que era algo que podía afectar tanto al país y pues ahora todos ustedes deben estar acompañando como está Italia. Nosotros a la semana siguiente decidimos irnos a España básicamente porque yo estoy embarazada, entonces también eso es un tema importante a decir. Tengo 34 semanas en este momento, entonces ya estoy en la recta final. Y si hay mujeres en el chat conectadas que han estado embarazadas, deben entender perfectamente que el tema hormonal es complicado. Entonces, el tema de la sensibilidad, preocupación, estrés, no podíamos salir de la casa, empezó la cuarentena. Obviamente la reacción inmediata de las personas, como en muchos países, es ir al supermercado y llenarse de cosas. Entonces ya en el supermercado uno no encontraba agua, no encontraba enlatados, etcétera. Y en medio de ese pánico, Mariano, el CEO de la empresa, también me ayudó mucho a tomar la decisión. Me dijo, no, vete unos días a España mientras todo esto pasa, porque de nuevo, todos pensábamos que iba a pasar, que era cosa de días. Eso de irse a España porque empezaron a cerrar fronteras. Sí, en ese momento todavía no estaba cerrado. Entonces, en ese momento estábamos en cuarentena, pero seguían muchas cosas abiertas. Era una cuarentena voluntaria hasta ese momento. Yo, obviamente, por el tema de estar embarazada, sí, de una me encuarentené y ya no salía de la casa sino para cosas básicas y trabajaba todo online. Pero el tema de España era más porque, bueno, estábamos cerca, Vitex tiene empresa, tiene escritorio en España, entonces podía continuar trabajando normalmente. Y como lo digo, fue una medida provisoria, o sea, lo vimos como, no, vamos, estamos una semana, todo volverá a la normalidad y volvemos a Italia. Y eso fue lo que hicimos. El tema se complicó. No, ese era el plan. Vamos y volvemos a Italia. El tema se complicó porque llegamos a España y nos enfermamos. Entonces, claro, uno en medio de ese caos y los dos que con gripa, mi marido es asmático, entonces que no podía, que la falta de aire, que a veces es hasta la cabeza influenciando, uno no sabe, pero en fin, nos enfermamos y nos tocó ahí sí, súper cuarentena. Nos hicieron el test por la primera vez. Soy una experta ya en test de coronavirus, me he hecho 2. ¿Vez? O sea, ya más de uno. Sí, me he hecho ya 2, uno en España y otro en Brasil. Y bueno, entonces nos hicieron el test, que también fue otra odisea, básicamente porque entrar en contacto con el sistema de salud ya era muy difícil. Bueno, lo logramos, fueron a la casa a las 2:40 de la mañana, un sábado. Llegaron 2 personas completamente vestidas con ropa especial, máscaras, guantes, etcétera. Nos hicieron el examen a los 2, eso fue un sábado, de nuevo en la madrugada, y nos dijeron en 48 horas tienen el resultado. Pasaron 5 días y no teníamos resultado. Entonces nadie nos llamaba, nadie nos contestaba. Ya en ese momento los casos comenzaron a explotar en España. Entonces nos decían que había más de 1000 llamadas por día que ellos recibían. Nos dejaban en grabación, con musiquita, etcétera, y resulta que nunca pudimos saber cuál era el resultado. O sea, nosotros en España no lo hicimos, pero no tuvimos nunca la respuesta. Y tú encerrada ahí sin salir pensando que podía estar con el virus. Claro, y digamos que la preocupación pues no era de que me iba a pasar algo malo en el sentido de que no estábamos mal al punto de irnos al hospital, por eso estuvimos siempre en la casa, pero pues la preocupación siempre era el bebé, que hasta ese momento pues no se sabía si había transmisión vertical, si podía causar algún efecto, etcétera. Entonces pues sí, era un tema de nuevo muy psicológico, muy emocional. Y completamente encerrados en España, y ya estando en España se dio el cierre de Italia. Entonces cerraron Lombardía primero, que es donde vivimos nosotros, y después empezaron a cerrar el país completamente. Entonces nos quedamos en el limbo, nos quedamos en un país que no era el de nosotros, donde no teníamos nuestras cosas, donde no queríamos obviamente quedarnos por mucho más tiempo, sin saber si podíamos volver a Italia y pues al mismo tiempo Italia en la situación que está. Entonces, de nuevo, hospitales llenos. En Italia ya es muy difícil separar en el hospital cuál es la especialidad de ginecología y cuál es la especialidad de oncología, porque está todo el mundo revuelto por el tema de la cantidad de gente. Entonces fue ahí que colocamos Brasil como una opción. Pues Brasil, mi esposo es brasilero, yo viví aquí 6 años, tenemos una red de una ayuda muy grande, gente, la empresa, etcétera. Y ahí fue donde surgió la posibilidad de irnos a Brasil y gracias a Dios decidimos a tiempo porque pudimos salir de España. 3 días después cerraron la frontera de España.
entonces también se nos hubiera complicado. Dime. ¿Están en Río? En Sao Paulo, en Sao Paulo. Y bueno, afortunadamente lo hicimos a tiempo y nos vinimos con una mano adelante y otra atrás, porque todas las cosas de nosotros estaban en Italia y no pudimos volver. Volver era muy arriesgado, porque si mi marido volvía, pues la posibilidad de que saliera era complicada. Y nada, pues fue la decisión pensando básicamente en mi hijo, realmente. Fue una decisión muy personal, que como digo, tuve mucho apoyo de la empresa y eso lo agradezco mucho. Y al final el trabajo ya se estaba haciendo online, entonces para mí no cambiaba mucho estar en Italia, en España o en Brasil en términos profesionales. Y llegamos a Brasil hace ya más de 2 semanas, estamos aquí, comenzando de cero, pues con nuestras cosas, llegamos con una maleta para los dos, sin las cosas del bebé, todo se quedó en Italia, desde cuna, pañales, ropa, coche, todo absolutamente se quedó en Italia. Dejamos el apartamento como si estuviera alguien allá, entonces nevera conectada, todo. Y empezamos aquí de nuevo y ya pues afortunadamente estamos más acomodados. La gente nos ha ayudado muchísimo. ¿Con la familia de tu marido? Estamos en un apartamento solo los dos porque nosotros llegamos de viajes, etcétera, habiendo pasado por ese proceso del test. Entonces también por un tema de tener mucho cuidado con la familia de él, especialmente con la mamá, que tiene ya 72 años, nos aislamos y quedamos en un apartamento solo los dos, y desde que llegamos hemos estado en cuarentena. Entonces, nosotros en total llevamos 36 días al día de hoy en cuarentena. Y ahí hoy una preguntita quizás un poco más personal con el tema del doctor, del ginecólogo. ¿Cómo esto cambió de un segundo para otro, literalmente? Y bueno, hay cosas que obviamente al tener un bebé, hay cosas que no se pueden dejar de hacer. Sí, el tema es que habían cosas que se me estaban complicando en Italia ya, como por ejemplo las vacunas. Un embarazado se tiene que poner unas vacunas y en Italia cerraron todos los puestos de vacunación. Entonces, a mí me cancelaron las citas. Era muy difícil, digamos, también programar idas al ginecólogo porque pues también había limitación de personas, cambiaban las agendas. Entonces, a mí también se me empezó a complicar el tema del seguimiento del embarazo. Y obviamente lo tenía todo en Italia, o sea, mi ginecólogo estaba en Italia, todos los exámenes que tengo son en italiano, todas las ecografías, etcétera, pero teníamos ya un contacto en Brasil, entonces nos vinimos y también empezamos de cero. Entonces ya la semana pasada fue de las pocas salidas que hice aquí en Brasil, que fue ir al ginecólogo como para retomar el proceso y organizar todo con él aquí en Brasil nuevamente. Ya, pero bueno, todo bien. Y el tema de tu situación personal, en el fondo, con esto laboral, paraste de trabajar en algún momento? ¿Sigues activa? Si es que seguiste, cómo lo has hecho para mantener las dos cosas? Porque con, ¿cuánto? 33, 34 semanas de embarazo, ya todo debe ser más duro también, ¿no? No he parado en ningún momento. Creo que los que me conocen, inclusive tal vez en Chile que me conocen, saben que tengo un problemita, soy un poquito workaholic y mi marido dice que no voy a poder ni hacer la licencia completa sin trabajar. Entonces, no, de hecho me ha servido mucho porque, pues imagínense, 36 días uno encerrado en la casa, si uno no tiene que distraerse en qué pensar, problemas, llamadas, etcétera, pues es todavía peor. Entonces, no, nunca dejé de trabajar. Como dije, en Italia todo también funciona remoto hoy, o sea, nadie puede hacer reuniones, etcétera. Entonces, no cambia mucho. Lo que para mí cambia es el tema horario, que me tengo que levantar muy temprano porque estoy a 5 horas de Italia, entonces tengo que empezar temprano realmente a trabajar para poder coincidir con el horario de ellos. Pero de resto, 100% operativa. Oye, y en cuanto a la seguridad con el tema del coronavirus, en Brasil en comparación a Italia, ¿cómo lo ves? O Latinoamérica a nivel general, todas las medidas de seguridad que se han tomado, resguardado, el gobierno, por ejemplo. Muy diferente. Bueno, digamos que yo por todo lo que he pasado y porque realmente vi la gravedad del asunto con mis propios ojos en Italia principalmente, soy a favor de las medidas. Obviamente me preocupa el tema económico como a todo el mundo, pero creo que la vida prevalece. Entonces, soy muy a favor y he visto con muy buenos ojos cómo algunos países tuvieron una reacción muy temprana. Yo soy colombiana y Colombia, por ejemplo, para mí ha sido un ejemplo muy bueno. No conozco realmente Chile cómo ha reaccionado, pero
Colombia desde el inicio cerró fronteras, desde el inicio comenzó a hacer muchas pruebas en personas, comenzó también pues obviamente con los beneficios a las personas que tienen trabajos informales, etcétera. Entonces creo que ha sido positivo en general. Brasil ha sido un poquito la excepción. Brasil, los poderes legislativo, ejecutivo, judicial están en pelea básicamente, uno dice una cosa, el otro dice otra. La gente, yo no veo todavía a la gente en general muy preocupada con el asunto. He visto mucha gente en reuniones, en la casa, entonces se han tomado la cuarentena como algo que no, pues no debería ser así. Una cuarentena es una cuarentena, estás encerrado y tienes que salir a lo básico. No es hacer fiesta en tu apartamento y ay, no salí de mi apartamento. Y creo que sí, lamentablemente mucha gente continúa con esa tónica. Y también lamentablemente los números están aumentando muchísimo ya. Sí, sí, aquí hay algunas personas que están ahí también, en la misma ahí. Nos enoja a todos, a los que somos responsables y no salimos, llevamos ya más de 2 semanas encerrados. Oye, Claro. acá hay una pregunta, ¿cómo se ha comportado el e-commerce en Italia desde la crisis sanitaria? Pero ese es un tema que, para todos, Dani nos tiene preparado una presentación que yo creo que ya mejor mostrarlo. También ahí Valeria está preguntando cómo ha funcionado el abastecimiento en Italia. Esta es una pregunta más. ¿Cómo ha funcionado el abastecimiento en Italia de los bienes básicos? No sé si eso es algo que, bueno, ahí tú vas a hablar, Dani, en tu presentación. Bueno, aprovecho ya para iniciar la presentación, pero respondo a la pregunta. El abastecimiento ha funcionado bien, o sea, hay muchas fake news de que la logística no está funcionando en Italia, etcétera, pero es falso. Los supermercados están completamente abastecidos, las farmacias están completamente abastecidas, obviamente en la medida de lo posible, o sea, temas como gel antibacterial, etcétera, están faltando básicamente en todo el mundo, pero ítems de primera necesidad no faltan. La logística se ha visto perjudicada parcialmente. ¿Por qué digo parcialmente? Porque hay algunas regiones donde realmente solo se entra para entregar ítems básicos. Entonces hay algunas regiones donde un e-commerce de moda, por ejemplo, hoy no puede mandar productos así alguien los quiera comprar. Porque solo se entran ítems de básica necesidad, de ítems primarios, digamos. Pero en general está funcionando bien, están operativos. Los centros de distribución reaccionaron también muy rápido, las redes de correo, de transportes, etcétera, adecuaron los sistemas y las estructuras internas. Entonces, hoy, por ejemplo, no hay contacto entre el área de picking y el área de packing, es todo con distancia, etcétera, pero siguen, digamos, abasteciendo a la población en general. Bien. Y si te parece bien, pues iniciamos. Por supuesto, dale nomás para que la gente sepa cómo está. Vale. Entonces, bueno, si yo les traigo una presentación que básicamente lo que quiero mostrar es el efecto que pues, la crisis ha tenido en el mercado italiano, pero es importante hacer una introducción sobre el mercado italiano, porque no sé qué tanto ustedes conocen sobre el e-commerce en Italia. Y pues generalmente uno pensaría Italia, Europa, boom, plantadísimo, y no. Italia es una excepción que para mí también fue una sorpresa porque tecnológicamente es un país muy atrasado. Es un país que yo generalmente comparo con Brasil en términos de e-commerce y digo, se encuentran 5, 10 años atrás. ¿Por qué? Porque según algunos números, solo 10%, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas tienen e-commerce. También la capacidad de compra, o más bien las personas que compran online, aún son muy pocas, es más o menos 60%, si lo comparamos con otros países como UK, España, etcétera. Es un país con poca atracción y poca penetración online. Entonces, tenemos que partir de ese hecho. No estamos hablando aquí de Estados Unidos. Sin embargo, pues obviamente toda esta crisis ha tenido impactos significativos, uno por el lado del consumidor, del comportamiento, y otro por el lado del retail, de cómo, digamos, las marcas han respondido, y es eso que les traigo hoy. Entonces, quise iniciar con estos números, que son números de un estudio de McKinsey, entonces números que son bastante confiables, en el que lo que se analiza es la búsqueda. Digamos, aquí yo no estoy analizando facturación, yo no estoy diciendo si una empresa creció, vendió más o no, sino estoy analizando la conducta del consumidor. ¿Qué es lo que el consumidor empezó a buscar más en Google o en motores de búsqueda, etcétera, desde que comenzó la crisis? Y aquí tenemos una comparación entre marzo y enero. Básicamente marzo, el periodo más agudo de la crisis, porque ya fue después del lockdown. Entonces vemos, por ejemplo, que para segmentos como farmacia,
para ítems de salud en general, principalmente tapabocas y gel antibacterial, las búsquedas aumentaron en más de 100%, 101% para Italia. De nuevo, comparación entre marzo y enero. Y lo otro interesante es que traje algunos números de otros países precisamente para comparar cómo fue ese aumento o disminución y al mismo tiempo cómo los otros países estaban reaccionando. Porque recordemos que Italia fue el primero. Entonces, básicamente después de China, el primero en entrar a esta crisis fue Italia. Entonces, sería normal esperar que el aumento fuera más en Italia en ese momento que en los otros países. Sin embargo, no, eso es lo interesante. Vemos, por ejemplo, Estados Unidos con un aumento también ya de 154%, Alemania también con un aumento superior al 100%, inclusive mayor del de Italia, que nos muestra que la población estaba mirando, ya estaba viendo lo que estaba pasando en Italia y se estaba preparando de alguna manera. Por otro lado, vemos países como España con un aumento, sí, importante, más del 50%, pero no un aumento que llega a los mismos números de Italia. ¿Y por qué digo o por qué hago, digamos, este stop con España? Porque España fue un país que pecó aún más que Italia en el tema de subestimar la crisis. Y de nuevo, lo digo yo porque estábamos allá, ya habían declarado el lockdown en Lombardía y España estaba haciendo una manifestación por el Día de las Mujeres, el 8 de marzo. Entonces, fue un país que realmente demoró mucho en tomar las medidas y eso se ve evidenciado en el comportamiento de la gente. La gente sí estaba buscando más ítems de farmacia y salud, pero el aumento no es tan significativo como en otros países. Como en otros países donde la crisis empezó después, como UK, Alemania, etcétera. Y por último, Brasil, que obviamente pues por ser el gigante de América Latina me parece interesante comparar. Y vemos que obviamente el aumento es pequeño, porque realmente en Brasil en ese momento estaban en carnaval, no estaban ni pensando en una pandemia, pero sin embargo ya también se ve un aumento, 18%. Vamos a otros segmentos y vemos, por ejemplo, el PET, solo en Italia un aumento de por encima del 50%. El food, esto es muy importante y más adelante les voy a decir mi teoría de por qué el aumento del food es tan bajo. Si lo vemos en otros países como Alemania, 24%, inclusive Brasil, de nuevo, que está mucho más atrás en términos de la crisis, 12%, y en Italia solo 5%. El fashion o la moda en general negativo. Italia es uno de los países más conocidos por moda, el Made in Italy, que es tan famoso en todo el mundo, entonces sí fue un sector que se vio muy perjudicado por esta crisis, con una disminución de búsqueda de más de 40%. Y en general todos los países siguiendo la misma línea, España 43%, ya otros con Estados Unidos, etcétera, con una disminución menor, pero disminuyendo también. Accesorios de viaje, las palabras menos buscadas, las que tuvieron la mayor disminución en búsqueda, maletas, básicamente, maletas y todo lo relacionado con decoración, muebles particularmente. Entonces vemos aquí estas dos categorías ya con aumentos muy grandes, menos 48% en el caso de accesorios de viaje en Italia y menos 28% en el caso de home y decoración. Pasamos ahora a ver algunos números solo del mercado italiano. Entonces aquí, por ejemplo, lo que vemos son las categorías top. Entonces las categorías que fueron las más buscadas o las menos buscadas, de nuevo, en el periodo de marzo, haciendo la comparación con enero. Y por otra parte, las categorías que tuvieron la mayor o menor variación. Entonces las que tuvieron un cambio en mayor o menor medida en cantidad de búsquedas. Y de nuevo, sorpresa, me parece a mí que categorías como games, entonces juegos de Nintendo, etcétera, o juguetes estén por encima de la comida. 68%, por ejemplo, games, mientras el food solo con 5%, como vimos en la gráfica anterior. Y por otra parte, negativamente, categorías como el beauty, pero no tanto el beauty, porque a veces el gel antibacterial puede entrar en esta categoría de health and beauty, pero sí la palabra perfume particularmente fue una palabra muy castigada, con una disminución del 9%, y el fashion, como ya también lo vimos anteriormente, con más 45%. En general, las mayores variaciones las tuvieron estas categorías. Entonces, higiene, de nuevo, principalmente por el tema de gel antibacterial, el PET, y negativamente maletas y muebles, como también lo vimos en la gráfica anterior. Aquí les traje otros números porque la idea era también comparar un poco las fuentes. Entonces tenemos a Maxi primero y ahora tenemos a Capla. Capla es una empresa italiana que, solo para que ustedes entiendan por qué tiene acceso a estos números, ellos son una empresa que hacen ellos generan las etiquetas para las transportadoras, para hacer todo el tracking de los pedidos. Entonces tienen acceso a la cantidad de envíos
que se hacen a través de todas las transportadoras italianas. ¿Y Capla qué nos dice? Capla lo que nos dice es que el boom detectado en la cantidad de órdenes, de expediciones, de envíos, se dio en las 2 semanas siguientes al lockdown. Entonces, ¿qué pasa? Lockdown, aumenta e-commerce, pasan 2 semanas, el e-commerce continúa aumentando en algunos segmentos, pero no de la misma forma. Y también vamos a ver más adelante por qué. Porque, digamos, ese aumento no es sostenido. Capla también nos dice que, en general, en esas 2 semanas el aumento fue 43% en el aumento de las entregas, funcionando con una logística medianamente estable. Entonces, como respondí al inicio, sí, algunas restricciones, algunas zonas donde no se puede entrar para ítems que no son de primera necesidad, pero en general el comercio funcionando. Y ya se empieza también a detectar algunos sitios sufriendo con el tema del tráfico. Entonces, también más adelante les traje algunos ejemplos donde podemos ver cómo las empresas no estaban preparadas para reaccionar rápidamente a la cantidad de demanda que se tuvo de un momento a otro por causa de la crisis. Estos números también son de Capla, donde ya vemos números por segmento. Entonces aquí básicamente vemos segmentos como el fashion, una disminución, pero no tan alta, menos 2.8% en las 2 primeras semanas de marzo. Y les traigo como ejemplo el caso de Privalia. Privalia, que ahora se llama VP, todos lo conocemos, una empresa de moda básicamente de flash sales. La semana pasada tuvimos un webinar con el CEO para International Markets de Privalia y nos decía que en general las ventas se han afectado en 25 a 30% para ellos. Y sin embargo, todos sus centros de distribución están funcionando bien, continúan, digamos, abastecidos, no tienen problema en relación a abastecimiento, el problema es en relación a la demanda. El segundo segmento, joyas y accesorios, que es muy normal porque obviamente en una situación como esta lo que uno menos piensa es en comprar ítems que son caros, que tienen un ticket medio muy alto. Entonces, joyas y accesorios ya con un número, digamos, negativo mayor, menos 18% en esas 2 mismas primeras semanas. Cosmetics y personal care, y aquí vemos un aumento por lo que les decía al inicio, ítems como el gel antibacterial entran, entonces un aumento de 19%, sin embargo, muchos sitios cerraron su operación online. No estoy hablando de negocios de tiendas físicas, estoy hablando de e-commerce que fueron cerrados también durante la crisis. Más adelante veremos los motivos, pero a pesar de tener un aumento en las ventas, decidieron cerrar la operación. Y Pharma con un aumento de 54%, que tampoco sorprende. Por último, Food and Beverage, todo lo que es bebidas y comidas, con un aumento muy alto. Entonces aquí sí vemos más de 100% en la expedición de estos ítems. Y terminamos con el PET también con aumento de 73%. Lo interesante en el gráfico, y el gráfico no continúa aquí, hay otro artículo que habla sobre los números siguientes, es que empieza a caer. Entonces lo que les decía al principio, sí, tenemos aumentos, pero después disminuye. Sí, estamos más o menos estables, pero después disminuye. Sí, farmacia también aumenta, después llega un momento en que más o menos se estabiliza. Y de nuevo, más adelante les diré mi teoría de por qué esto pasa. Por último, una tercera fuente para que comparemos números. En este caso, Nielsen. ¿Qué nos dice Nielsen? Nielsen, mientras Kaplan nos habla de un 43% de aumento en el boom del e-commerce, Nielsen nos habla de un 80% de aumento para ítems de primera necesidad. Entonces, pharma y food, básicamente. Nos habla también de un 12.2% de aumento en el food de una semana a otra. Entonces, 80% en la primera semana, segunda semana un aumento de 12.2% sobre el aumento que se tuvo inicialmente. Y también nos habla de la parte negativa, que son las pérdidas que algunas empresas ya comenzaron a declarar, principalmente empresas de fashion y principalmente empresas de lujo, más del 30%. Y también nos habla de una estrategia muy, digamos que se vio mucho en estas semanas que las empresas de fashion, de moda principalmente comenzaron a usar, que eran los descuentos. Entonces, ofrecer muchos descuentos, ¿para qué? Para anticipar compras. En Italia y en toda Europa, como pues algunos deben saber, el verano es en agosto y literalmente no se trabaja. Todas las personas están en vacaciones en verano. Y a pesar de que hay muchas personas en vacaciones ahorita, pues vacaciones obligadas, la gente continúa pensando que las vacaciones de verano se van a mantener y que en agosto van a tener vacaciones normalmente. Entonces, estas promociones tienen esa intención, hacer que la gente compre anticipadamente los productos que van a usar en las vacaciones de verano de agosto, que según ellos van a funcionar normalmente.
Y aquí llegamos digamos, a mi teoría de, sí, Italia tuvo aumento en algunos segmentos, lo vimos, food, farmacia, etcétera. Pero si comparamos con otros países, el aumento no fue tan grande y el aumento no fue sostenido. ¿Por qué? Primero, porque como decía yo al principio, las empresas no estaban preparadas para esto e Italia no es un país tecnológicamente fuerte. Entonces, esto es un print screen que hice de un supermercado de Carrefour, uno de los principales supermercados, no solo en Italia como en el mundo, donde la gente ya no podía entrar para comprar online. Entonces, inmediatamente yo intentaba comprar algo, me aparecía ya una fila que me decía que tenía que esperar más de 1 hora para poder entrar. Entonces, esto era solo para poder acceder al catálogo. Muy probablemente una vez yo viese el catálogo, iba a tener problemas con ítems indisponibles, iba a tener problemas para la entrega, etc. Entonces, ya aquí vemos que realmente había una frustración por parte de las personas que intentaban comprar online y no podían por una falla tecnológica. Y después, que era lo que les decía también ahorita, una vez yo conseguí entrar al sitio, esto es otro sitio, es otro supermercado, pero una vez yo conseguí entrar al sitio, una vez yo conseguí tener acceso al catálogo, ¿qué pasaba? Que en más de 10 días yo no tenía ninguna opción de entrega. Entonces las opciones en rojo son las opciones agotadas. Las opciones en gris son opciones no activas. Y las que deberían estar activas deberían estar en verdes y no vemos ninguna. Entonces, listo, conseguí ver los productos, encontré los productos, pero ¿cuándo me llegan? En 15 días. Entonces, aquí sí vemos que realmente hubo un cierto efecto también sobre la logística, básicamente porque no daban basto para hacer todas las entregas en los tiempos que las personas querían, y eso se convirtió en un desincentivo más a continuar comprando online. Consecuencia, las filas que hemos probablemente muchos vistos en las noticias. Entonces, esto es verdad, las personas deben mantener entre 1 a 2 metros de distancia para poder entrar al supermercado, hay restricción en cuanto a la cantidad de personas que pueden estar en simultáneo dentro del supermercado, pero al final la gente lo prefiere. ¿Por qué? Porque logra comprar y logra irse ya con su mercadito para la casa, mientras que haciéndolo online tiene que esperar mucho tiempo para poder recibir los productos. Y ahora vamos a las reacciones, hablando un poquito del lado retail. Entonces, ¿cómo el retail reaccionó, digamos, a toda esta crisis? Y yo dividí las reacciones básicamente en 2 o 3. La primera es una reacción de responsabilidad social. Esto fue algo que se vio muy fuerte en Italia. Obviamente la crisis fue algo que afectó mucho el tema humano. Todos vimos probablemente el famoso mensaje Andrà tutto bene, de que todo va a estar bien, de que todo va a mejorar, la gente uniéndose a través de los balcones, cantando, de la solidaridad, haciendo compras para las personas de edad más avanzada, etc. Y las empresas reaccionaron igual. Entonces las empresas en general tuvieron un approach social muy significativo en momentos en que la gente está mucho más sensible y que la gente obviamente recibe esto con muy buenos ojos. Y les traje algunos ejemplos para poder mostrar, digamos, cómo se vio ese social approach en la práctica. Mirolio, por ejemplo, que es uno de los principales grupos de fashion, tienen varias marcas dentro del grupo, fueron y han sido muy elogiados porque reaccionaron muy rápido transformando sus líneas de producción. Entonces pasaron de transformar ropa, inclusive hacen perfumes y otros productos, a poder producir tapabocas. Entonces básicamente cambiaron todas sus estructuras, su línea de producción, etcétera, etcétera, para poder asistir al gobierno en esta crisis, en esta emergencia, produciendo tapabocas para la región de Piemonte, que es la región de donde ellos son, de donde la marca nació. Chanel, también con una comunicación que hizo recientemente en Italia, después de haberla hecho en Francia, donde decía que van a mantener el 100% de sus salarios a todos sus funcionarios, que actualmente en Italia son 750, sin acceder a los recursos del gobierno, que esta es la parte más importante. Obviamente el gobierno italiano lanzó muchos recursos para poder ayudar a las empresas, uno particularmente que es el Cassa Integrazione. Chanel dijo, yo no lo necesito, no lo voy a usar porque prefiero que otros pequeños o que otros que son menores que yo lo utilicen. Como tercer ejemplo, traje una nueva iniciativa de emprendedores. Son 3 emprendedores que se unieron sin ningún ánimo de lucro para crear esta plataforma que se llama Io Resto a Casa.delivery, que es una plataforma que básicamente es como un páginas amarillas, básicamente es una vitrina de búsqueda que concentra pequeños empresarios que venden productos de primera necesidad.
Entonces las tienditas de barrio, las farmacias pequeñas, que la gente no conoce, que no es el Carrefour que yo voy a buscar por internet, sino que son tiendas más chiquitas que no tienen este poder de difusión. Y ellos crearon una plataforma para poder centralizarla, para poder mostrarle a las personas, vea, estas son todas las opciones que usted tiene para comprar cerca de su casa. Escoja y estos son los pequeños y medianos que deberíamos apoyar en este momento. Solo en el primer día ya tenían más de 2.000 empresarios registrados. Y de nuevo es una plataforma sin ánimo de lucro, entonces no pagan nada a las personas por poder registrarse a ella. Otros ejemplos, Max Mara, también es una marca de ropa de moda muy conocida. Y Max Mara lo que hizo fue, antes de que el gobierno sacara las últimas disposiciones en relación a restricción de movimiento de personas, mercancías, etcétera, ellos anticiparon y cerraron la operación online. ¿Por qué cerraron? Para beneficiar a los ítems de primera necesidad. O sea, básicamente ellos decían, yo prefiero dejar de vender productos de moda para que se entreguen más rápido los productos de farmacia o para que se entreguen más rápido los productos de comida. Y esto lo hicieron antes de que el gobierno sacara la última restricción o el último comunicado en el que el gobierno dice que serán permitidos solo la circulación de ítems de primera necesidad, pero digamos que no se enumera realmente que es un ítem de primera necesidad. Entonces, hay muchos que continúan operando, muchas empresas de fashion. Max Mara fue una de las que dijo, prefiero no operar y beneficiar a la cadena, digamos, de los bienes primarios. Otro ejemplo, West Wing, una empresa de muebles, de home and living, que creó una campaña también online en la que hace una donación de €1 por cada producto que se compra, por cada orden que se hace online, para la protección civil, básicamente. Pues, Cruz Roja, etc. Y Prada, que no fue el único con este tipo de iniciativa, también hubo otros como United Colors of Benetton y Versace, que hicieron donaciones importantes para ayudar a los hospitales en Italia, para ayudar a la construcción de respiratorios, de ventiladores respiratorios y básicamente de puestos emergenciales de trabajo. Y por último, Tod's, también marca de high fashion, cerrando todos sus puntos de producción en pro de la salud de sus funcionarios. Muy probablemente hubo algún caso interno, no lo sé, pero decidieron cerrar todas sus fábricas, no solo la distribución, pero también la fábrica, para poder proteger a sus funcionarios. Segunda reacción, entonces como les dije, los dividí como en etapas. Primero, el social, ahora los descuentos. Entonces muchas empresas que continuaron operando en el segmento de fashion hicieron un apelo muy grande a las estrategias promocionales. Entonces, pero no fueron las únicas, que también es lo interesante. Entonces les traje 3 ejemplos para poder ver 3 segmentos diferentes reaccionando con promociones a la crisis. Tinko, entonces una empresa de fashion, básicamente, donde lanza una promoción con envío gratuito y 15% de descuento con un cupón. En segundo lugar, Illy, entonces una empresa de food, una empresa que en teoría está bien, está aumentando, ha tenido más demanda, etcétera, pero también con una promoción de envío gratuito sin ningún mínimo. En Italia es muy normal hacer el frete gratis o el envío gratis con un mínimo en el carrito. En este caso, Illy dice, no, te lo doy independientemente de cuánto compres. Y aún más interesante, Casanova. Casanova es una empresa que vende muchas cosas. Vende desde ítems de decoración, ropa de cama, etcétera, hasta productos de limpieza, como por ejemplo guantes, gel, etcétera, como lo vemos aquí en el banner. Y inclusive para esos productos, que son productos que están en aumento y etcétera, lanzaron una promoción. Una promoción en la que todos los productos tienen 15% de descuento, con un bono también, con un cupón, independientemente de la cantidad que se compre. Y aquí está el punto. ¿Por qué hago una promoción para gel antibacterial si está todo el mundo comprando como loco? Y aquí entra el tema de porque la gente continúa yendo al físico, porque la gente en Italia, porque es un tema de hábito, de conducta de consumidor, les gusta comprar en el físico. Entonces, como decía al inicio cuando empecé, Italia no es un país conocido por la penetración del e-commerce. ¿Está cambiando? Sí. Antes de la crisis estaba en una tendencia de cambio muy, muy importante. Esperemos que continúe así o que aún aumente. Pero la gente prefiere comprar en físico, se siente más tranquila, todavía no confía, etcétera. Y por eso, inclusive, vemos promociones en ítems que son de primera necesidad en el online durante la crisis. Y llegamos a la última reacción, ya básicamente para terminar esta presentación, donde la tercera reacción es la suspensión de las actividades online. Entonces vimos Max Mara como un ejemplo,
y aquí tenemos otros dos también en el sector de fashion, en el sector de moda. Uno, Canali, donde básicamente explican o comunican en su sitio que las actividades van a estar suspendidas por el tema del COVID. Y también Brunello Cucinelli, comunicando lo mismo, el fin del envío. Entonces, en este caso, en el caso de Brunello Cucinelli, yo puedo continuar comprando, simplemente tengo que estar consciente de que los productos no me van a llegar hasta después del 6 de abril. Esa fue la primera exposición, vamos a ver si lo alargan o no. Pero ¿cuáles son las cosas, digamos, interesantes de esto? Uno, pues sí, obviamente el tema de cerrar la única actividad que en ese momento les está generando lucro. Y segundo, el tema de que el customer care siempre permanece activo. Esto es algo que la gente, que los retailers tienen muy presente, digamos, en Italia, lo comunican muy bien. Entonces, ambas marcas sí, suspendieron envíos, suspendieron compras, pero dejan muy claro que la gente puede contactarlos 24/7 a sus canales, sea WhatsApp, sea email, sea teléfono, etcétera, y van a ser atendidos. Entonces, igual, digamos que un cuidado muy grande con el consumidor, a pesar de no estar vendiendo activamente. Y para terminar, los impactos esperados. Entonces, algunas empresas ya han comunicado números de básicamente lo que esperan como consecuencia de esta crisis. Burberry, por ejemplo, 30% a menos es lo que esperan tener en este quarter de ventas, principalmente motivado por el COVID-19. Gap también, hablando ya de resultados negativos en el territorio. Geox, también mencionando algunos números, como 44% menos de facturación en Italia y 20% en Europa en general. Y Hugo Boss, sin dar números, pero ya también comentando que sin duda el coronavirus tendrá un impacto significativo en el lucro y en la facturación de la empresa. Y esto es todo por el lado de la presentación. Por supuesto quedo súper disponible en el caso de que tengan alguna duda o comentario. La responderé inmediatamente y nuevamente muchas gracias a todos por la participación y por la oportunidad de estar aquí. No, gracias Dani, a ti, crack, tremenda presentación, muy, muy interesante todos los números y todo lo que nos mostraste de cómo está andando el e-commerce allá en Italia. Hay un par de preguntitas aquí. Álvaro Umaña, de Colombia incluso creo, te pregunta, ¿en Italia existen apps de domicilios o última milla como Rappi, Uber Eats, Globo? Y si existen, ¿cuál es el rol dentro de la crisis? Sí, existe Uber Eats, la más popular es Globo en Italia y también Deliveroo funciona muy bien. Están 100% activas, como creo que en todos los países. Básicamente han tenido una comunicación con la gente de cuidado. Entonces, lo que han hecho, ellos continúan funcionando normalmente. Entonces, la comunicación ha sido muy destinada a comunicar las medidas de seguridad que están tomando. Entonces, desde el tema de lavado de manos hasta el tema de medir la temperatura corporal de las personas que hacen las entregas, etc. Aprovecho para contar algo interesante con esta pregunta y es, por ejemplo, lo que McDonald's está haciendo en China ahorita, que en los envíos de comida, en los delivery, colocan las etiquetas con la información de la temperatura corporal que tenían las personas que participaron en todo el proceso. Entonces, desde el cocinero que hizo la carne hasta el entregador que llevó el producto. Entonces, mandan la información de con cuánto de temperatura estaba la persona en ese momento para poder transmitir tranquilidad de que las personas estaban sanas, que no tenían ningún problema de salud. Entonces, más o menos en esta línea ha sido también la comunicación de estas empresas en Italia. Bien, qué buena. Tenemos más preguntitas. Carolina Rosas pregunta, hola Daniela, la empresa en que trabajo es B2B. Mi perfil generalmente es adulto, por lo que siempre ha preferido la compra presencial o tradicional y no la preferencia por la plataforma e-commerce. ¿Qué medidas o opciones me recomiendas realizar para captarlos y que se interesen por la compra en línea? Bueno, nosotros tenemos dos casos ahorita en Vitex que yo conozca de empresas B2B que nos buscaron para hacer proyectos rápido, para hacer MVPs, porque están interesados, digamos, a recuperar ese canal ahora en la crisis. Es una muy buena oportunidad en el sentido de que, pues, hoy un distribuidor tampoco puede ir a un showroom a ver los productos, a hacer compras, etcétera, pero hay un desafío muy grande que también quiero transmitirte. Y es el tema de que esas personas generalmente no están habituadas o no están acostumbradas a comprar online. Entonces, ¿qué están haciendo estas empresas que quieren responder a la crisis con un canal online B2B? Sí, lanzamos el B2B, un proyecto pequeño, quiero cantidad de funcionalidades, etcétera, un MVP,
pero al mismo tiempo lanzamos una plataforma online para entrenar a estas personas y enseñarlas a comprar. Porque no van a comprar, digamos, si no tienen el hábito, no tienen la costumbre, no les gusta, como bien lo explicas tú. Hay una empresa en Romania que se llama Vetro, que es una empresa de veterinaria, B2B completamente. Entonces ellos producen y se lo envían a las clínicas veterinarias y otros negocios. Ellos tenían un proyecto con nosotros que decidieron adelantar para hacerlo en 15 días. Entonces todo el proyecto de implementación, etcétera, el plan es lanzarlo en 15 días para poder precisamente reaccionar a la crisis y hacer lo que tú quieres hacer, venderle a todas las empresas de una forma online. Pero como te digo, ¿te aconsejo hacerlo? Sí, no solo por la crisis, independientemente de la crisis, creo que hay que hacerlo porque el B2B trae muchos beneficios en términos de eficiencia operativa, disminución de costos, etcétera, pero hay que pensar en paralelo en cómo incentivar y educar a esas personas a comprar, a hacer esa compra online B2B. Yes. Bueno, bien, también si es que tienes por ahí el link del estudio McKinsey, si lo tienes lo puedes compartir y si no lo mandas y nosotros también lo compartimos después. Claro, claro. Jonathan y Donna preguntaron algo durante la presentación, pero lo fuiste creo que respondiendo a medida que fue pasando el tiempo. Y Daniel nos pregunta también, hola, tengo una pregunta. No me quedó claro si en algún momento el gobierno interrumpió la logística de despachos que no son básicos, como fashion, etc. Que es más o menos... Vale. No, nunca hubo una interrupción tácita de actividades que no son primarias. La comunicación del gobierno fue para favorecer la logística y distribución de bienes primarios. La reacción que tuvieron las empresas de fashion o de moda de cerrar fue voluntaria. No hubo ninguna imposición por parte del gobierno. Tanto así que, como les decía, hay muchas empresas que continúan funcionando. Privalia y muchas otras continúan vendiendo normalmente. Entonces, no, fue una opción de las empresas, más no una imposición del gobierno. Bien. Manuel Pizarro pregunta también. Bueno, ahí da las gracias, Daniel, por tu respuesta. Manuel pregunta, hola, ¿viste algún caso en el que se tomó como oportunista alguna acción o comunicación en este contexto del virus? ¿Por qué crees, si es que lo viste? Sí, de hecho, no sé si vieron, pero Google tuvo que digamos, restringir o prohibir muchas campañas que se estaban haciendo de forma oportunista para vender productos, inclusive pues, productos que curan el coronavirus, que yo no sé qué, que obviamente pues no son científicamente comprobados ni nada. Entonces sí, hubo varias publicaciones o divulgaciones, inclusive en Brasil lo vi, a través de telemarketing de estos productos, que la cura para el coronavirus o cómo no enfermarse del coronavirus, etcétera, y también a través de Google. Pero también vi una reacción rápida de Google de inmediatamente cancelar todas las campañas que favorecen de forma, digamos, oportunista la venta de productos por causa de la crisis y de la emergencia sanitaria. Bueno, Álvaro Umaña pregunta también. Bueno, esto se conversó también, vamos a mandar esta presentación y este webinar a todos, por si acaso, por si lo quieren ver o no, o algunos se metieron más tarde. Pero pregunta, ¿cómo se ha visto afectado el comercio de bienes durables en Italia? Desde electrodomésticos hasta dispositivos de telecomunicación, como celulares, y equipos de trabajo como laptops. En general ha tenido una caída, y también les aprovecho para decirles algo. Nosotros hicimos un estudio en Vitex también, que pues obviamente no es tan representativo como tener un estudio en Nielsen, pero pues tomamos la base de clientes de nosotros, de más de 2.500 clientes a nivel global, para ver el comportamiento. Y cuando se habla de electrónicos o bienes durables, etcétera, un ítem que particularmente se vio perjudicado, fueron los celulares. Entonces, toda la parte mobile con una caída muy, muy grande, mientras otros ítems sí, también tenían una disminución, pero no tan grande. Entonces, hablamos de 20%, 30% para la parte de televisores, etcétera, mientras que para mobile teníamos una disminución de más de 80% en compras efectivas. Italia no fue la excepción. Entonces, también en Italia estamos viendo ese tipo de disminución, también motivado por otra cosa, y es que pensemos que la mayoría de los suministros vienen de China. Entonces, por ejemplo, nosotros en Italia lanzamos Motorola, subimos la tienda de Motorola en febrero y subimos una tienda sin stock, que hasta hoy está sin stock. Entonces, básicamente es una vitrina, porque no tienen cómo proveer los productos porque todo viene desde China. Entonces, hay un efecto consumidor, pero hay un efecto también oferta, que no se puede satisfacer porque no hay producción, porque viene de China. Interesante.
Pregunta aquí también Manuel Pizarro, ¿cómo lo digital o el e-commerce podría ayudar a las industrias más caídas, como por ejemplo los hoteles? Como por ejemplo, Los hoteles. bueno, una forma que se está utilizando ahorita es todo lo relacionado a generar demanda futura. Porque digamos hoteles, pensemos también en negocios como salón de belleza, etcétera, que no pueden operar ahora y que no saben cuándo van a poder operar. Lo que están haciendo es utilizar los canales, no solo e-commerce, hablamos desde WhatsApp, para poder hacer ofertas que los clientes puedan utilizar más adelante. Entonces, he visto desde pequeños negocios, desde pequeños salones de belleza que ofrecen el paquete de compre 4, lleve 5, corte de cabello, manicure, pedicure, que todo lo vamos a necesitar una vez se acabe esta cuarentena, pero siempre a futuro. Entonces, podrás reservar más adelante, podrás escoger más adelante tu fecha, pero cómpralo ahora y con un beneficio. Entonces, creo que es más o menos la misma línea para hoteles y otro tipo de negocios. Bien. Bueno, no sé si tenemos más preguntas. La verdad es que ya estamos pasados de la hora, pero si hay alguien, levantaron la mano, parece, no sale aquí, ¿no? Nada, todo bien. Ya pues, Dani. Bueno, muchas gracias por tu presentación, por tus respuestas, por tu buena onda. Creo que eres crack, te pasaste, hiciste algo que nos ayudaste al final a todos, con números bien interesantes de, bueno, Italia y Europa a nivel general, de cómo está funcionando la industria, y de cómo se ha comportado, bueno, después de todo esto que está pasando a nivel mundial. Así que muchas gracias por tu ayuda y aporte aquí a que siga creciendo la educación y el ecosistema en Chile, y bueno, tenemos gente de muchos otros países también que nos están viendo. Sí, A muchas ustedes, gracias, muchas Dani. gracias. Y A suerte con tu ustedes, muchas gracias. embarazo, con tu Gracias. nueva etapa. Gracias, gracias a todos. Cualquier cosa dejo también mi mail. Si tienen cualquier duda, estoy a disposición. De todas maneras, Buenísimo. cualquier cosa también nos pueden escribir a nosotros en chile@vitex.com, y cualquier cosa también podemos poner en contacto con Dani si tienen preguntas y no le pueden escribir directo a ella, no hay problema, podemos todos aquí ayudarnos mutuamente. Ahora Vale. vamos con el concurso. Para los que siguen conectados, tenemos el concurso. Gracias, Dani, te están ahí hablando en el chat también, en preguntas, te pone todos, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Vamos a pasar entonces, comparto yo pantalla para poder poner el concurso. Aquí. Bueno, por mientras todos pueden ir metiéndose a una página que se llama Kahoot, K-A-H. Ahí la compartí, Ahí Dani a la través publicó. del chat. Mientras yo aquí estoy abriendo la página para mostrárselas con el concurso y el código. Comparto pantalla. Ahora sí. ¿Se puede ver? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí, como todos pueden ver, porfa, les recomiendo que se conecten a través de su celular, que lo hagan en su celular, porque las preguntas se van a ir viendo aquí en la pantalla, en lo que estoy compartiendo yo, pero en la pantalla de ustedes, en el fondo, van a salir solamente las alternativas, como el color, el A, B, C, D, por así decir, pero que en este caso son colores y figuras. Entonces, si lo pueden hacer desde el celular mientras van viendo la pantalla, mucho mejor, les va a salir más cómodo mientras yo voy leyendo las preguntas con las diferentes alternativas de respuesta, y pueden ir respondiéndolo en vivo. Vamos viendo los puntajes. La idea de Kahoot es que el más rápido y también el que tiene la pregunta correcta va a ir ganando puntaje, va a ir ganando puntaje y va para quedar más arriba. En el fondo, primer, segundo y tercer lugar, vamos a regalar estas becas de 100% para el Inmerse y poder convertirse en un experto Vitex, en un ninja. Vemos que ahí hay 12 personas conectadas. Vamos, que había muchos más conectados en el webinar. Aprovechen esta oportunidad de ganarse una beca al 100%. Son preguntas que Dani fue nombrando durante la presentación, porque
como bueno, ya les comenté, Dani, ¿cierto? Trabaja en lo que es Vitex en Italia y nos contó sobre los números del e-commerce en estos días de contingencia allá en Italia. Italia es una de las 10 oficinas que tiene Vitex alrededor del mundo. Chile también, nosotros somos uno. Y nos vamos ampliando cada vez más. Dani tiene gente, su equipo allá. Vamos mientras 13 personas conectadas. Vamos, vamos, que habían muchas más personas conectadas en el webinar. Un minutito más, ya, y empezamos. Menos 30 segunditos. Trece personas tienen suerte porque con eso tienen más posibilidades de ganar. En versiones anteriores hemos tenido 50 personas concursando en un mismo tiempo. 14 players. Vamos. Creo que ya, ¿cierto? No, a ver si mientras hay preguntas y respuestas, ¿no? Ah, chuta, parece que eliminé a alguien, o no sé qué dice. Ya, yo creo que ahí se agregó. Sí, había apretado a alguien sin quererlo. Bueno, vamos. Pum. El e-commerce en Italia. Vamos con los numeritos y preguntas. ¿Cuándo se dio el boom del e-commerce en Italia a causa de la crisis? ¿Una semana después al lockdown? ¿3 semanas después al lockdown? ¿2 semanas después al lockdown? ¿O un mes después al lockdown? Dani nos habló de esto durante su presentación. 1, 3, 2, un mes después. ¿Cuánto tiempo fue? ¿1 semana, 3 semanas, 2 semanas o un mes? 8, vamos, ¿cómo? ¿Solamente 8? 2 semanas después, bien, 6 personas por lo menos respondieron correctamente. Vamos a ver quién. Vale, primer lugar, Daniel segundo, igual Danak en tercer lugar, bien, vamos, vamos. Pero esto está recién empezando. Debido a la crisis hubo un aumento importante en el rubro de fashion. ¿Verdadero o falso? Hablamos harto de esto durante la presentación. Dani nos mostró muchos ejemplos de las industrias que han ido subiendo, qué rubro ha aumentado, qué rubro ha disminuido también. ¿Verdadero o falso? ¿Aumentó el rubro de fashion? Falso, bien. Muy bien. Vamos a ver. Mira, Daniel pasó a primer lugar, Vale segundo, igual Danang tercero. Manu pasó a cuarto, bien, vamos, vamos, que todo puede ir cambiando. Primero y segundo, ¿cuál ha sido el rubro o los rubros que ha aumentado su porcentaje significativamente durante el último tiempo? Fashion, farmacia and food, farmacias, food and pet, home, deco and pet, o todas las anteriores. ¿Cuáles han aumentado su porcentaje durante este último tiempo? Dentro del e-commerce, por supuesto. Bien, farmacias Food and Pet. Todas las anteriores no podía ser porque Fashion antes comentábamos que había bajado. Vamos, mira, oh, Daniel pasó a tercer lugar. Les recuerdo que esto es según velocidad y respuesta correcta, así que entre más rápido sean, mejor. Vamos. ¿Cuál fue el patrón? No, ¿cuál fue la reacción que tuvo el retail en Italia? ¿Promocional, social approach, suspensión de actividades online o todas las anteriores? ¿Cuáles fueron las reacciones o la reacción que tuvo el retail en Italia? De manera, a través de promociones, un social approach, suspensión de las actividades online o todas. Efectivamente, todas. Todos esos cambios, todas esas reacciones se generaron en Italia. Y Daniel pasó segundo, Vale primera, Waldana tercero. Vamos, vamos. Queda una sola pregunta. ¿De cuántos países Vitex tiene oficina? Lo nombré recién antes de empezar. Vamos, 8, 9, 10, 12. ¿Cuántos países Vitex tiene oficina? En Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa,
Y bueno, para qué hablar de tiendas, tenemos tiendas incluso en Corea. Pero oficinas, en este caso, 8, 9, 10 o 12. Oh, 12 pusieron algunos. Mira, 10, 4, bien. Muy bien, vamos a ver ahora sí. Podio. Vale, mira cómo se dio vuelta la cosa. Tercer lugar. Segundo lugar, Manu. Mira cómo se dio vuelta, pero totalmente todos los resultados. Cuarto lugar, Daniel. Quinto lugar, Daniela. Muy bien, felicitaciones a los 3 ganadores. Les pido por favor si nos pueden escribir ahora su mail, dejar un mensajito porque no sé personalmente quién es Manu, quién es Vale, quién es Waldana. Entonces, porfa, si nos pueden escribir sus mails ahí por el chat o mandar por mail a chile@vitex.com cuáles son sus correos para que nosotros los pongamos en contacto directo con el Inmerse, con el curso de Inmerse, para que de esa manera puedan hacer uso de su beca. Vamos a ver ahí, ya está todo en el chat. Bien, Manu. Bien, Walter, gracias. Gracias a todos. Bueno, eso. Termino aquí. Falta Vale, que nos Y mandó su mail. bueno, de todas maneras pueden ¿Será valer Valeria Capde? un mail por... Sí, Nati, gracias, le escribo ahí a Walter, muy bien, Manu. Bueno, gracias a todos. Dani, nuevamente te pasaste. Muchas gracias por toda tu presentación, por participar en este webinar. Los dejo a todos más que invitados nuevamente todos los martes y todos los jueves. Seguiremos con esta ronda de webinars. Cada vez van más interesantes. Les cuento que pronto se viene Mariano, el CEO de Vitex, en un webinar. Pronto les anunciaremos la fecha. Entonces, para que estén preparados y puedan preguntar, ahí tengan todas las preguntas listas para hacerle al CEO, a uno de los CEOs de Vitex, Mariano Comide, directo desde UK. Eso. Muchas gracias a todos. Dani, sobre todo. Nos vemos próximo martes. Vamos a mandar todo esto por si acaso. Tranquilos. Chau.